Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 13 al 26. Lucas 24, del 13 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bien, entonces la noticia de la desaparición del cuerpo del Señor Jesucristo fue muy notorio. Estos caminantes a Emaús, dice la Escritura, que enfrentaron a un forastero, quien se unió a ellos para conversar. Entonces le preguntaron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eso lo podemos ver ahí en el versículo 18 de nuestra lectura de hoy. La noticia de la resurrección del Señor Jesucristo trajo por lo menos dos grandes acontecimientos. Aquí lo que vemos. Que muchas gentes que habían conocido al Señor andaban corriendo de un lado para otro. Si leemos ahí los primeros 12 versículos de Lucas 24, ahí en la parte última vamos a ver cómo, levantándose Pedro y Juan, empezaron a correr y estaban ellos pues queriendo descubrir si era cierto que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos. Los caminantes a Emaús, caminando, el Señor se acerca a ellos y empieza a platicar de las Escrituras. Empieza por el Antiguo Testamento, le habla de los profetas, y vemos cómo ellos estaban sorprendidos
y veían que pues como que presentían algo, pero no sabían qué era en claridad lo que estaba sucediendo. Pero algo muy importante que podemos preguntarnos en esta historia es, si vemos que la resurrección del Señor Jesucristo impactó la vida de sus discípulos, la pregunta es, ¿impacta tu vida el día de hoy? ¿Tienes presente la resurrección del Señor Jesucristo como ese motivo para que tú vivas el día de hoy agradándole a Él? Vemos que aquí el impacto hacia los discípulos no fue menor. Y vemos cómo ellos inmediatamente querían verlo. Pero el Señor tuvo el cuidado de presentarse a ellos en el momento oportuno. Entonces, en esta mañana vamos a ver cambios que produce la resurrección de Cristo. Cambios que produce la resurrección de Cristo. Y el primer cambio que produce la resurrección del Señor Jesucristo es que cambia nuestra conversación, cambia nuestra conversación. Claro, estamos hablando dentro de los creyentes, ¿verdad? De los que conocemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces vemos cómo cambia nuestra conversación. Y ahí en el versículo 21, en la parte A, vemos cómo los discípulos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, habían pasado ya algunos días, sin embargo, vemos cómo los discípulos tenían el tema de lo que había pasado en esos tiempos con el Señor Jesucristo. No dudo que ellos estuvieran interesados en el estar conversando de cómo el Señor Jesucristo se entregó, cómo fue martirizado y cómo ahora están hablando de que la tumba estaba vacía y por lo tanto se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho en tiempo anterior. Entonces, de acuerdo con Lucas 24, del 13 al 24, dos de los discípulos caminaban juntos conversando hacia el pueblo de Emaús. El tema dominante, como decíamos, era la resurrección del Señor Jesucristo. La noticia de mayor impacto que yo he escuchado. Antes de que yo me convirtiera, yo escuchaba de Jesucristo y que Él había muerto y que Él había resucitado. Y yo decía, oye, de esto yo no lo he escuchado en otra persona. Y aparte han pasado ya casi 2000 años y se sigue hablando de esta persona que hizo milagros, que hace milagros hoy en día. Y yo lo veía como un ser humano insuperable, que hasta la fecha nadie habíamos hecho lo que había él hecho. Pero mi mente estaba cerrada, yo no conocía al Señor Jesucristo, pero mi mente estaba cerrada porque yo lo veía como un ser humano nada más, muy especial. No había entendimiento en mí. Cuando me convertí a Cristo y lo recibí en mi corazón, entonces vinieron muchas cosas que fueron claras para mí, como el decir que el Señor es Dios, ¿verdad? Es el Salvador del mundo, es mi Salvador personal, tengo vida eterna en Él y es digno de toda la honra y toda la gloria, ¿no? Entonces, vemos cómo ellos estaban en esta conversación, sin embargo, vemos cómo algo de repente apareció en medio de ellos. Alguien que se unió a su conversación y la sorpresa para ellos era que este hombre aparentemente
no había oído hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos dieron muchos detalles acerca de la resurrección, incluyendo de dónde era Jesús, de Nazaret. Ahí en el versículo 19 de nuestro pasaje de Lucas 24 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. También ellos dieron detalles de cómo fue todo el proceso de su entrega a las autoridades, de la sentencia que le fue impuesta, y en su conversación hablaban como de esa historia pasada que les había dejado mucha tristeza y una profunda disolución y una pérdida de esperanza también. Porque ahí en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Acordemos que Israel en ese tiempo era oprimido por los romanos. Entonces el pueblo quería un libertador de esa opresión del gobierno en esos momentos. Y veían a Jesús, muchos veían a Jesús como ese libertador de esa opresión que tenían. Pero sabemos que el propósito del Señor Jesucristo era entregar su vida para que en Él fuéramos salvos, derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que en ella todos los que creyéramos en Él fuéramos limpiados de todos nuestros pecados, cosa que ahora disfrutamos y tenemos la seguridad de la salvación por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sin embargo, vemos cómo ellos de alguna manera mostraban esa frustración. Sin embargo, esa conversación fue transformándose con el propósito del Señor de que ellos se dieran cuenta de que en Él se habían cumplido todo lo que se había prometido. El Señor Jesucristo se había levantado de entre los muertos. No sabemos si estos dos hombres recordaban las palabras del Señor Jesucristo cuando habló de su muerte y de su resurrección. Si por ejemplo vemos ahí en Mateo 16, del 21 al 28, se registran las palabras del Señor Jesucristo que les habló esto a los discípulos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pasará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, vemos que la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo ha sido de gran impacto
ha sido de gran impacto en el pasado y ha sido de impacto hoy en nuestros días. Por lo tanto, pues no olvidemos que nuestro Señor es un Dios vivo y que está siempre al pendiente de cada uno de nosotros, como también vemos que estuvo al pendiente de los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, así como la conversación frustrada de los caminantes de Emaús cambió, también debiéramos vivir con la misma experiencia en este tiempo al momento de estar recordando que nuestro Señor Jesucristo vive, que Dios le levantó de entre los muertos y su vida debe servir para que nosotros también nos entreguemos a Dios con todo nuestro corazón y estemos transformándonos de gloria en gloria como es su voluntad y no estar caminando hacia atrás, ¿verdad? Porque el creyente no se detiene, o avanza en la voluntad del Señor o marcha para atrás. Entonces Dios quiere siempre que estemos viviendo como ese precioso ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces, hablemos cómo lo hicieron los caminantes de Emaús. Dice que mantenieron el corazón ardiente al hablar de esa noticia. Mantuvieron un corazón ardiente de hablar de esa noticia. Yo le doy muchas gracias porque últimamente he estado viendo a un ex compañero desde la prepa y le doy gracias a Dios porque no es fácil con él, porque tiene una manera de vivir muy fuerte, pero le doy gracias que el hecho de que me haya escuchado, al compartirle el Evangelio, la verdad es ganancia. Entonces, escuchó, no hizo una decisión, pero mi oración es eso, es eso, que él reciba a Cristo en el corazón. Entonces, mantengámonos con ese corazón ardiente de saber que nuestro Señor está vivo y que Él quiere que nosotros seamos unos dignos embajadores de Él aquí en la tierra. Y hagamos, ¿verdad?, este tema de la resurrección del Señor Jesucristo para que cambie nuestra conversación, ¿verdad? Así como veíamos a estos discípulos que hablaban de las cosas que estaban aconteciendo alrededor del Señor Jesucristo. Así también nosotros hablemos de las cosas que hemos aprendido del Señor. Entonces, cambia. El segundo cambio que produce la resurrección de Cristo es nuestro deseo por estudiar la palabra de Dios, por el deseo del estudio bíblico. Nos dice ahí Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense cómo el Señor Jesucristo tenía muy presente la palabra de Dios, de tal manera que se los explicó desde el Antiguo Testamento y por los profetas a estas dos personas que caminaban a Emaús. Lucas definitivamente es un historiador, es un conocedor de la Escritura, de los acontecimientos históricos referentes al Señor, y vemos que es muy diligente en escribir, en ser inspirado por el Espíritu Santo, y la manera que Él tiene de escribir que nos ayuda a entender muchas cosas que el Señor quiere, ¿verdad?, para nosotros. La manera como Lucas narra estos hechos nos hace, como lectores de la palabra de Dios, que nos metamos en la historia y hasta podemos estar incluyéndonos ahí, ¿verdad?, como si fuéramos esos espectadores de estar viendo los acontecimientos,
Y es muy importante que cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, estemos orando y estemos meditando y estemos deteniéndonos en lo que Dios nos está mostrando en cada uno de sus pasajes. Una de las cosas que me ha sido de bendición es que estoy leyendo un pasaje de la palabra de Dios y luego algo me cautiva o me enseña algo nuevo y es donde yo me detengo y oro al Señor y le digo, Señor, gracias por esta enseñanza que me estás dando. La verdad no me acordaba de esta enseñanza o es algo nuevo que me estás mostrando y te agradezco y ayúdame a también yo ser un hacedor de tu palabra de esta manera, ¿no? En particular. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos mantengamos así, en atesorando la palabra de Dios, un precioso tesoro que Dios ha hecho todo lo necesario para que no sea destruida, para mantenerlos ahora en nuestros días y sobre todo, gracias a Dios porque nosotros la tenemos con libertad. No hay autoridad, no hay nadie que nos impida ello, ¿verdad? Como sí sucede en otros países, ¿no? Donde no se permite que la palabra de Dios sea leída y hemos escuchado que hay verdaderos creyentes en estos países donde la lectura la hacen a escondidas, ¿verdad? Pero no quieren dejar de alimentarse de la palabra de Dios. Manifiestan ese aprecio por la palabra de Dios, aprecio que cada uno de nosotros debemos de manifestar. Porque la palabra de Dios no solamente debe ser oída en los domingos, sino debe de ser leída, oída y puesta en obra todos los días de nuestras vidas. Entonces vemos que lo notorio de Jesús es no desaprovechó aquella conversación con los caminantes a Emaús para reprender la manera como ellos habían estudiado e interpretado las Escrituras. Porque les dice insensatos, no es una palabra menor. Ahí, viendo algunos sinónimos, un insensato es una persona irresponsable. También una palabra fuerte es una persona tonta también. Y el Señor les dice, oh insensatos. Dice, insensatos y tardos de corazón. Es una manera fuerte de atacar la incredulidad. Pero es un zarandeo, ¿verdad? Ten cuidado, ¿qué estás haciendo? No dejes la palabra de Dios en tu vida. Hazte hacedor de ella, no la descuides. Es un zarandeo para que entendamos, pues, lo importante que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que si hacemos cuentas de cuánto tiempo leemos la palabra de Dios, cuánto tiempo la meditamos, cuánto la memorizamos, y si hacemos una comparación de cuánto interés tenemos por otras cosas, a lo mejor nos vamos a encontrar que es poco tiempo el que pasamos con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que la pongamos como una prioridad en cada uno de nuestros corazones. Porque Dios quiere que estemos descubriendo los tesoros que en ellas hay para que nosotros estemos viviendo así. Y ejemplo tenemos, como mencionábamos hace unos momentos, en el Señor Jesucristo, cómo Él usaba la palabra de Dios para cualquier situación. Y sabemos que Dios nos ha provisto del Espíritu Santo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas.
Entonces Dios tiene cuidado de nosotros para que sepamos todas las cosas y vivamos por Él. Por eso es bien importante, Señor, pedirle al Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, para que pueda tener yo una sana doctrina en mi vida, aplicarla, estar viviendo, dándote la honra y la gloria que tú mereces. Entonces, cuando uno lee esta extraordinaria historia y la manera como aquel, entre comillas, extraño caminante, esto es el Señor Jesucristo, reprende a los discípulos, vemos cómo el Señor Jesucristo tiene el cuidado de darles un estudio bíblico en ese tiempo que iba caminando con ellos. Dice en el versículo 25, en la parte B, todo lo que los profetas han dicho. El Señor tenía conocimiento y lo tenía muy presente, el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque a veces estamos platicando con una persona y luego el Señor trae en nuestro corazón los versículos necesarios para testificarle, ¿verdad? Ciertamente nosotros estuvimos leyendo la palabra de Dios, estuvimos memorizándola, pero luego vemos cómo el Señor la trae a nuestro corazón y la presentamos. Y estamos testificando o estamos hablando con otro creyente para alguna situación en particular, pero vemos cómo tiene Dios esos propósitos. Vemos cómo el Señor Jesucristo guió a estos hombres a través del Antiguo Testamento para mostrarles cómo la Escritura habla de Él, habla de su muerte, habla de su sufrimiento y habla de su resurrección. Allí en el versículo 27 nos dice, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces comenzó desde el libro de Moisés, esto es el Pentateuco, después los llevaría a los profetas, no dudo que tocaría a lo mejor el Isaías 53, que hace una clara declaración de lo que el Señor Jesucristo iba a padecer. Y terminó por los demás profetas, ¿verdad? Nos dice Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria. Esta es una pregunta muy, muy importante. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar y responder. No hay un mayor tema de importancia en las Escrituras como la resurrección del Señor Jesucristo. Observemos cómo Dios lleva a su pueblo a través de las experiencias en toda la historia, ¿no? del pueblo de Israel, por ejemplo, cómo el sacrificio de Isaac nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando iba caminando con su padre, ¿verdad? Y cómo vemos que Dios habló y dijo, detente, te he provisto de un cordero, ¿verdad? Representando este cordero, el sacrificio del Señor Jesucristo. O por ejemplo, ¿se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Cómo Daniel estuvo firme, ¿verdad? Delante de Dios. Pero vemos también cómo Dios cuida a Daniel todo ese tiempo que estuvo en el foso, de tal manera que los leones no lo tocaron. Sin embargo, leyendo ahí la Escritura, podemos ver cómo después
los que fueron ingresados allí al foso, dice que nomás se oía el crujir de huesos, ¿verdad? Vemos cómo Dios tuvo cuidado de Daniel. Y si hablamos de Jonás, vemos también cómo Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y después vemos cómo Dios en su amor y su misericordia usó a Jonás para predicar a Nínive. También estos 3 días nos hablan un tipo de Cristo, ¿verdad? Que estuvo 3 días y al tercero resucitó después de su muerte. También podemos leer lo que David ahí en el Salmo 16:10 nos habla. Y con toda seguridad Daniel dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y nosotros qué podemos decir hoy? Lo hemos escuchado en muchos testimonios. Gracias a Dios porque estamos de paso aquí en esta tierra y dentro de muy poco vamos a estar en la presencia del Señor. Y luego vemos cómo los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor en todo el mundo también, y decimos, la venida del Señor está cerca. Y gracias a Dios vamos a estar en su presencia. No va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Dios es un especialista en revelarnos cómo a través de las Escrituras, presentándonos hechos que apuntan a la resurrección del Señor Jesucristo, dejando para el final de ese hecho en sí mismo la mayor y más reveladora gloria del Señor al resucitarlo de los muertos. La manera como se dieron los hechos de la resurrección forma parte de todo ese plan de Dios que Él quiere que conozcamos para mantenernos nosotros firmes y constantes a Él. Entonces, qué importante es que conozcamos la Escritura. Qué importante es que tengamos nuestros devocionales diarios, nuestros devocionales personales. Nuestros estudios en casa también es bien importante. Yo le doy gracias a Dios porque hemos estado teniendo estudios en la familia. Y la verdad, estudios que yo había recibido ya hace muchos años, algunos he visto con fecha de más de 25 años, y sin embargo son tesoros que tenemos donde los volvemos a repasar, y la verdad es recordar las enseñanzas, como también nuestro hombre interior se fortalece, ¿no? Se goza de la palabra de Dios. Entonces ahora que estamos estudiando la palabra de Dios, que son estudios que yo ya tomé, la verdad le doy muchas gracias a Dios porque a mí también me bendice al estarlos compartiendo y esperando, ¿verdad?, que la palabra de Dios produzca en mí los frutos que Dios quiere. Entonces, si no encontramos en la palabra de Dios todas las cosas que nos hablan del Señor Jesucristo, entonces estamos de una manera viviendo pues incompletamente. La salvación no se pierde, de acuerdo, pero sí necesitamos que nos estemos alimentando de la palabra de Dios, que nos hagamos estudiosos de la palabra de Dios. En tercer lugar, la resurrección cambia también nuestro testimonio. Ahí en el pasaje de Lucas 24, en el versículo 47,
La palabra de Dios nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mientras los discípulos de Emaús se reunieron con los 11 apóstoles, Jesús se puso en medio de ellos y continuó abriéndole los ojos y convenciéndoles a través de las Escrituras acerca de la necesidad de dar un giro completo a sus vidas a través de un testimonio nuevo y contundente. A partir de aquel momento, sus vidas serían otras. El evangelio para predicar sería el mismo que Jesús, que el Señor Jesucristo predicó al principio, desde un principio, donde Él decía, arrepentíos y convertíos. Para el Señor Jesucristo el arrepentimiento iba a reconocer en cada persona, reconocer su pecado delante de Dios para que se volvieran al Dios vivo y verdadero. Ese era su propósito. Pero tristemente vemos cómo tanto en aquella gente como hoy en día, cuando presentamos el Evangelio, hay gente que lo rechaza. Pero esto debe bajar nuestro ánimo de ninguna manera. Al contrario, pensemos en que estamos sirviendo al Señor y que Él nos manda que le obedezcamos. Y el predicar acerca del perdón de pecados significa que ellos irían por todas partes anunciando que Dios trae un juicio contra todo el mundo. Pero el que recibe al Señor Jesucristo en su corazón será libre de la condenación eterna. Y cuando Jesús habló de las naciones, nos habla que su visión es universal. Nos habla de que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y conversión a Él. ¿Es tu mismo sentir como lo es el del Señor Jesucristo? ¿Que todo el mundo se salve? ¿Cómo muestras este sentir? ¿Estás hablando a las personas que te rodean? ¿Estás orando por las personas que a lo mejor físicamente están muy lejos, pero que al estar orando por ellos también estás participando en la salvación de sus almas? Como el Señor, pues, lleva a un hijo tuyo allí para que les hable de tu Hijo Jesucristo. Yo me acuerdo hace muchos años, teníamos poco de convertidos en la familia, y hubo el deseo de ir a Nayarit y compartir el Evangelio. Entonces, fue un tiempo que en casa tuvimos para estar orando por ellos, para que el Señor quebrantara sus corazones, y también orando por nosotros para que el Señor nos usara con poder. Entonces, cuando llegamos a Nayarit, pues lo primero que vimos de las personas que son familia y que siempre nos recibían muy bien, fue hasta cierto punto un rechazo. Entonces a mí me sorprendió. Yo tenía, no sé, a lo mejor unos 5 o 6 meses de convertido, y me sorprendió una respuesta así muy de tíos, así muy tajante, pues. Sin embargo, me acuerdo platicando con mis hermanos y digo, bueno, estuvimos orando, queremos que Dios se manifieste, que Dios nos dé paciencia y nos dé gracia. Y la persona que menos yo esperaba que aceptara fue mi abuelo paterno.
Y yo no sabía que mi abuelo paterno, cuando era chico de edad, se vino a vivir a Estados Unidos y mi bisabuela y él acudían a una reunión cristiana. Entonces el abuelo me empezó a comentar toda esa parte de su vida cuando él tenía de 6 a 10 años y cómo iba a la escuela dominical y cómo le enseñaban los cantos y las historias de la Biblia. Entonces, cuando comparto con el Evangelio con él, él hace una decisión por Cristo. Entonces, como el patriarca hace una decisión por Cristo, pues todos los demás, el abuelo hizo una decisión por Cristo. Entonces, eso Dios lo usó para que mis primos hicieran decisión por Cristo, algunos tíos se interesaran, y gracias a Dios empezábamos a tener reuniones en la tarde-noche, y nos llegábamos a juntar como 18, a veces 21 personas, donde yo compartía el Evangelio. Entonces, de veras, fue de bendición. Pero qué importante es estar con ese deseo de servir al Señor, de compartir lo que Dios ha hecho contigo, el testimonio. Y Dios, créemelo, cuando tú tienes este deseo en el corazón, eres un instrumento útil en sus manos. Y dejamos todo en sus manos, porque el que da convicción, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. El que los lleva a Jesucristo es el Espíritu Santo. Nosotros somos ese instrumento, pero ese vaso que tiene que estar limpio, ¿verdad?, que quiere ser útil en las manos de Dios. Entonces, gracias a Dios por estas bendiciones, porque sí, nos dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y una de las reacciones de los caminantes de Emaús fue preguntarse, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las Escrituras? Esto, pues es supuesto, o se ve más bien con claridad, que para ellos fue un cambio en su vida. Un cambio que cambió su testimonio. Ellos pasarían de ser aquellos ignorantes, insensatos de las Escrituras, y luego ahora a unos aguerridos de dar a conocer la más grande noticia, dicha y conocida, que hemos oído en todos nuestros días aquí en la tierra. Que el Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que todo aquel que viene a Él no le echa fuera, sino que le da la vida eterna, el perdón de sus pecados. Entonces podemos ver hombres como Pedro, como Juan, como María Magdalena, estaban dando gracias a Dios por esta extraordinaria resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, conocemos muy bien Mateo 28, 19 al 20. No creo que ninguno de nosotros lo conozcamos, donde el Señor Jesucristo nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos, un gran cambio en ellos. Podemos ver cómo perdieron el miedo, salieron a ser testimonios vivos y verdaderos del Señor Jesucristo. Algunos padecieron persecución, otros fueron expulsados, pero al ser expulsados también yo veo cómo en donde quiera que ellos estaban, predicaban la palabra de Dios y empezaban a surgir las nuevas iglesias. Vemos cómo después también
Pablo se convierte a Cristo y vemos también cómo Pablo fue usado con poder también para presentar al Señor Jesucristo vivo, un Jesucristo resucitado donde mucha gente le conoció. Pues esperamos, ¿verdad?, que también nuestro testimonio sea usado por Dios porque nosotros queramos servirle al Señor. Y podemos ver cómo ahí en el libro de los Hechos, por la predicación del Evangelio, por mostrar al Señor Jesucristo resucitado, como nos dice ahí en Hechos 17:6, que dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero, también ha venido acá. O sea, para ellos, ¿verdad?, estaban trastornando el mundo, pero sabemos que para nosotros, todas aquellas personas que estaban recibiendo al Señor Jesucristo, los lugares donde era predicado el Señor Jesucristo, sabemos que las personas se estaban convirtiendo y ciertamente estaban dando un giro a sus vidas de 180 grados. Caminaban en dirección opuesta a lo que estaban viviendo hasta ese entonces de sus vidas. Y estaban viviendo ahora para el Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas los veían, ¿cómo le decían a Pablo? ¡Estás loco! Pero sabemos que esa locura es para el Señor y que estamos viviendo para el Señor. Y que sí, nos pueden tachar de locos. A mí me han tachado de loco, a mí me han hasta corrido. No se me va a olvidar nunca a un señor ya mayor de edad ahí en el Parque Teniente Guerrero. Me le acerqué con la escritura y agarró el bastón y me amenazó y me dice, sáquese de aquí. Señor, le quiero compartir al Señor, sáquese de aquí. Y me levantó el bastón. Entonces dije, Señor, pues que el Señor le bendiga y tenga misericordia de usted. Y sí, no le pude testificar. Nos vamos a poder encontrar con esas cosas, sí, definitivamente. Pero sigamos firme adelante y que nuestro testimonio sea de impacto para todos los que nos rodean. En conclusión, pues vemos cómo la resurrección del Señor Jesucristo cambió de la vida de todos aquellos discípulos y definitivamente debe cambiar nuestra vida el día de hoy. Debemos seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo discípulos de Él. Y estaba yo pensando cómo el impacto, ¿no? El estar viviendo con una persona, estar viendo la sabiduría que tiene, estar viendo cómo hace milagros, estar viendo cómo le contesta a los religiosos de aquel tiempo. Y pudiéramos decir, wow, qué maravilloso es el Señor. Pero también el ver lo que hizo por todo el mundo, el entregarse, porque no lo apresaron, Él se entregó, porque Él bien hubiera hablado a una legión de ángeles para que lo hayan defendido y lo hubieran defendido y no lo hubieran tocado. Pero el Señor quiso entregarse, porque era la voluntad de su Padre y se entregó. Pero se entregó pensando en cada uno de nosotros. Y no fue algo fácil, ¿verdad? Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Y luego vemos cómo resucita al tercer día y Él cumple lo que había prometido. Para que nosotros estemos sirviendo, estemos glorificando, estemos obedeciendo a un Dios vivo,
que hoy en día es real, así como lo fue en aquellos días que estuvo aquí en la tierra. Sigue haciendo milagros en nuestras vidas, sigue guardándonos, sigue cuidándonos, sigue proveyéndonos. Y gracias por su palabra y por su Espíritu Santo también, que hoy lo tenemos. Entonces, ¿habrá algo más importante hoy en día para nuestras vidas? Definitivamente no. Lo más importante es el Señor, y que le demos el primer lugar sobre todas las cosas, y que le honremos y glorifiquemos como Él merece. Muy bien, que Dios les bendiga.